Buenos días, chicos. En esta oportunidad vamos a hablar del movimiento caída libre. Ya hablamos de movimiento de aceleración, ya hablamos sobre la velocidad, rapidez, y ahora vamos a hablar sobre la caída libre. Es un movimiento, un fenómeno físico que nosotros lo vemos todos los días. La caída libre comenzamos hablando por Newton. Newton pues empieza a estudiar el fenómeno de la gravedad gracias a la manzana que le cayó. La historia nos indica que este movimiento siempre va dirigido hacia la Tierra. ¿Cuál movimiento? La caída libre, ya que está atraída por una fuerza invisible, una fuerza que no es tangible, la fuerza de la gravedad. También nosotros recordamos que la gravedad es una constante, es decir, que se utiliza en cualquier parte del mundo para hacer un cálculo donde se requiera. Siempre se va a utilizar el mismo número. Bien, pero gran parte de este estudio se lo debemos a Galileo Galilei. Él, gracias a la gravedad y ya que era astrónomo también, pues logró demostrar que la Tierra no era el centro del universo, que también por otras cosas eso le trajo la muerte. Bien, pues Galileo fue un físico, un astrónomo, un físico de los más fuertes, uno de los grandes. Pues en realidad uno de los más grandes físicos de la humanidad, y pues también que él en la Torre de Pisa comprueba la caída libre, la aceleración de movimientos y de objetos al soltarlos sin un impulso, es decir, simplemente teniendo en cuenta la fuerza de gravedad y la resistencia del aire. Eso es importante, ya que si no hay resistencia del aire, pues los objetos caen al mismo tiempo. Eso es lo que lo diferencia. Si un objeto lo tiro hacia arriba como esta pelota de tenis, vemos que la velocidad empieza positiva, pero cambia al ser negativa. Es decir, ya vimos que la velocidad es una magnitud vectorial, es decir, que se trabaja con los vectores. Para arriba, el vector es positivo, eso lo sabemos por el plano cartesiano. Y hacia abajo, el vector es negativo, también lo sabemos por el plano cartesiano. Bien, aquí en caída libre, lo que voy a cambiar es que ya no simbolizo la distancia como X, sino la simbolizo como Y. Y la aceleración ya es una constante, que es la gravedad. Entonces también les estaba hablando sobre la resistencia del aire. ¿Qué pasa cuando no hay aire? Cuando no hay aire, cualquier objeto cae al mismo tiempo. Es decir, ustedes pueden lanzar una pluma y una pelota y van a caer al mismo tiempo. Eso se comprobó y Galileo
tomó más renombre en física, en la ciencia como tal, gracias que cuando el hombre pisa por primera vez la luna se hizo este experimento. Arrojaron un martillo y una pluma y en el espacio no hay aire. Como en el espacio no hay aire, entonces los dos objetos cayeron al mismo tiempo. La luna tiene gravedad, pero si no hay aire, se supone que caen al mismo tiempo. Y esto se comprobó gracias a ese momento y se le dio toda la credibilidad a Galileo Galilei. Bien, también les está mostrando que en esa parte no utilizo X para nombrar distancia, sino utilizo Y. ¿Pero por qué? Utilizo Y porque estoy haciendo un movimiento vertical, o sea, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Bien, entonces por eso nombro a Y como mi distancia, para enfocarnos más como en el plano cartesiano y universalmente se conoce de esa manera. Y la aceleración, como es una fuerza invisible, no es tangible, entonces se toma como la gravedad. Esta parte de la historia se la debemos agradecer también a Einstein, el otro de los grandes físicos. Al comprobar su teoría de la relatividad, pues le dio más credibilidad a que la aceleración era una, como la gravedad, o viceversa, que la gravedad era una aceleración. Y como estamos hablando de aceleración, distancia y velocidad, se toman las mismas ecuaciones que un movimiento uniformemente acelerado, es decir, con velocidad final, velocidad inicial, tiempo, son exactamente las mismas ecuaciones, pero a diferencia que la X la cambió por y la A de aceleración la cambio por la G de gravedad. Bien. Y pues para ver cómo funciona esto, vamos a tomar este pequeño ejercicio que nos dice que una pelota de hule se deja caer del reposo. Hasta ahí ya tengo mi primer dato. Cuando parte del reposo, nosotros sabemos que su velocidad inicial es 0. Como se muestra en la figura, ya ahorita les muestro la figura. Y encuentre su velocidad y posición después de 1, 2, 3 y 4 segundos. Es decir, cuál fue la distancia que recorrió en 1 segundo, en 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Con estos datos también se puede encontrar en dinámica otras cualidades o propiedades físicas, como la masa, el peso, la fuerza ejercida y también otros datos más. Bien. Aquí en estos ejercicios normalmente, como estamos viendo el cálculo, se desprecia la resistencia del aire, mas no quiere decir que no haya, pero se desprecia, ¿okay? O sea, no se tiene en cuenta ese valor. Y como ya sabemos, nuestros datos iniciales son velocidad inicial 0, la gravedad siempre es la misma, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Vemos que tiene segundos al cuadrado y eso también lo tiene una aceleración. Entonces tenemos 1, 2, 3 datos junto con el tiempo que nos permite trabajar nuestras ecuaciones. Entonces, primero nos dicen que encuentre su velocidad, o sea, su velocidad final en cada instante. Entonces hay que hacer 4 cálculos. En el instante de 1 segundo,
de 2 segundos, 3 segundos o 4 segundos. La ecuación es la misma que hemos venido trabajando. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Iba a decir aceleración. Más la gravedad por el tiempo. Y la otra ecuación que voy a utilizar es para hallar su posición, que es y, que es velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo. Recuerden que normalmente siempre voy a utilizar ecuaciones que no involucren la variable o la segunda variable mejor. Es decir, aquí les pido velocidad y posición. Para una ecuación, la primera, no tengo en cuenta la posición. Y para la segunda, no tengo en cuenta la velocidad final. De esa manera, aseguro mis cálculos. Que no se mezclen ahí las variables en una sola ecuación. Para que me quede bien el ejercicio. ¿Por qué se hace esto? Porque normalmente uno no puede hacer conclusiones a partir de una hipótesis. ¿Ven? Uno no puede mezclar dos variables en una sola ecuación porque puede caer en el error de hacer un cálculo mal y le daña todo el ejercicio, no solo una parte. Bien. Entonces para el segundo 1, para nuestra primera ecuación tenemos que la velocidad inicial es 0 más la gravedad, que es 9,8 multiplicado por la cantidad de tiempo, que es un segundo, y eso me da 9,8 metros por segundo. Es decir, que esa es la velocidad con la que ya va en un segundo. Ya se aceleró 9,8 metros por segundo. Se acelera muy rápido, es una fuerza muy fuerte la de la gravedad. Además que es la que nos tiene sujetos a la Tierra. Y la segunda parte. Aquí ustedes dirán, falta la velocidad inicial por tiempo. Sí, pero es que la velocidad inicial es 0. Sin importar el dato del tiempo, siempre me da 0. Entonces, por eso aquí la quité. ¿Vale? Entonces me queda solamente la parte de un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y al hacer la multiplicación y la división me da 4,9 metros. Es decir, que en un segundo cae 4,9 metros. Es una pelota más o menos pesada. Y ya teniendo todos los datos, vemos que en un segundo cae 4,9, en 2 segundos cae 19,6, en 3 segundos 44 y en 4 segundos, perdón, 78,4 metros. Es una pelota pesada, en realidad es bien pesada. Igual se acelera bastante siempre con la gravedad. Y eso es lo que define como caída libre. El movimiento donde se deja caer un objeto para estudiar la aceleración con la que está y combinando la caída libre con el movimiento uniformemente acelerado, obtenemos los proyectiles, la trayectoria de un proyectil. Entonces, para allá va dirigido este trabajo. Cuando terminemos de estudiar esta parte, pues vamos a entrar a estudiar movimiento de proyectiles, que es una combinación entre los dos movimientos, donde forma el movimiento parabólico que hace un proyectil o que hace una pelota cuando usted la tira a una distancia. Eso era todo.